Veamos cómo resolver este problema geométrico. En este problema nos dan la figura que está en rojo, que es ABCD, y me dicen que es un cuadrado. Y me dicen además la amplitud de dos ángulos. El ángulo AEB, vamos a marcarlo en una pizarra real. El ángulo AEB, cuyo vértice es E, y este ángulo me dicen que tiene una amplitud de 70 grados. Además me dan el ángulo EAF dentro de este triángulo y me dicen que tiene una amplitud de 45 grados. Estos son los datos que me dan, la amplitud de estos dos ángulos y que la figura que está en rojo, que es ABCD, es un cuadrado. En este ejercicio vamos a aplicar entonces o reconocer y utilizar las propiedades que tengo de cuadrados y de triángulos, ya que aquí se han formado varios triángulos y además tengo un cuadrado. ¿Qué recordamos de un cuadrado? Bueno, si la figura es un cuadrado, entonces tenemos por propiedad que los cuatro lados son iguales. Quiere decir que el lado AB, el lado BC, CD y AD, independientemente de la medida que tenga, son iguales. Y además que los cuatro ángulos interiores de un cuadrado suman 360 grados. Quiere decir, cada uno de ellos vale 90 grados porque los cuatro son iguales, son ángulos rectos. Vamos a marcarlo. Si son rectos, miden 90 grados. O sea, este ángulo, yo puedo decir que este ángulo va a medir 90 grados porque es un ángulo recto. Este ángulo que está en B, que también pertenece al cuadrado, también es un ángulo de 90 grados. Este ángulo completo, no voy a marcarlo aquí, va a ser 90 grados. Y este ángulo que está aquí también es 90 grados. Esto es ¿por qué? Por la propiedad de que ABCD es un cuadrado. Bien, ya utilizamos las propiedades de los cuadrados que tenemos aquí. Vamos a utilizar o aprovechar las propiedades de los triángulos, que hay bastantes. Y lo que tengo aquí son ángulos. Entonces recordemos que en todo triángulo, independientemente de su forma, se cumple una propiedad, que es común para todos los triángulos, que la suma de los tres ángulos que están dentro, o sea, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, es igual a 180 grados. Es decir, si yo sumo los tres ángulos de un triángulo, los que están dentro, siempre va a 180 grados. Para calcularlo necesito conocer dos de los tres. Vamos a ver lo siguiente. Vamos buscando datos aquí para ver si llegamos al ángulo X, que es lo que quiero. En el triángulo ABE tengo dos ángulos, 90 y 70. Entonces podría calcular este, que está aquí, ya que la suma de los tres es igual a 180 grados. Esto sería 90 y 70, 160. Si a 180 le resto 160, me daría que este ángulo va a medir 20 grados. No voy a escribir todo este proceso en la pizarra porque sería muy largo, nos tomaría mucho tiempo y habría que hacer muchos datos. Lo que sí voy a comentarlo poco a poco lo que estamos haciendo, que son elementos sencillos en este caso. La suma de los tres ángulos de un triángulo interiores, 180 grados. Al conocer dos de ellos, el tercero es la diferencia de 180 menos la suma de los dos. Esto haría 160. Si a 180 le resto 160, me daría 20. Ya calculé ese ángulo, ese triángulo. En este triángulo ABE tengo los tres ángulos. Pero sabemos que este ángulo que está aquí, este ángulo, voy a marcarlo ahora, como es un ángulo de un cuadrado, también tiene que medir 90 grados. Y conozco que estas dos valen 20 y 45, pero la suma de las tres medidas, o sea, las tres amplitudes, significa 90. 45 más 20 daría 65. Para que llegue a 90, este tendría que ser 25 grados. ¿Para qué? Para que 25 más 45 me dé 70, más 20 me dé 90 completo. Eso podría hacerlo, porque los tres ángulos van a sumar 90 grados. En este triángulo, que es ADF, conozco ya que este es 25 y este es 90. Podría calcular entonces este ángulo que está aquí. Esta suma daría 115, si a 180 le resto 115, me daría 65 grados. Todos estos datos los puedo calcular por la suma de los ángulos interiores de un triángulo y las propiedades del cuadrado, que los cuatro ángulos son rectos. Ahora bien, ¿puedo calcular este ángulo con lo que tengo de datos? No, porque no conozco este. La suma de estos tres daría 180, pero no conozco ninguno de estos dos. ¿Puedo calcular este ángulo que está aquí? Tampoco, porque la suma de los tres daría 180, pues no conozco ni este ni este. Por lo tanto, estos ángulos que me han quedado pendientes no los puedo calcular. Entonces debemos recurrir a otros conocimientos. Y para esto vamos a utilizar un artificio matemático
y vamos a hacer una traslación o una construcción auxiliar en este ejercicio. Vamos a tomar el triángulo ABE que aparece arriba, que sí conozco sus tres ángulos, y vamos a rotarlo. Recuerden que AB y AD son iguales. Vamos a colocar el triángulo, fíjense, en esta posición, y vamos a rotarlo y colocarlo en esta posición. Al colocarlo en esta posición, estamos planteando que ese triángulo, este triángulo ABE, va a ser igual a este triángulo. Por lo tanto, el punto de contacto exterior sería este que está aquí. Vamos a marcar el puntico y vamos a retirar el triángulo. Lo que he hecho es este triángulo que está aquí, rotarlo. Fíjense que este ángulo de 90 caería aquí. Y este ángulo de 70, a rotarlo, caería en esta posición que está aquí. ¿Ok? Este de 20 caería aquí arriba. Vamos entonces a retirarlo. Vamos a completar la figura. Vamos a completar el otro color para que no nos quede igual. Y esto nos va a ayudar a resolver el ejercicio en cuestión. Vamos a ver por qué. Aquí vamos a plantear la construcción del mismo triángulo que hemos rotado a esa posición. Y repetimos lo que hemos hecho. El triángulo ABE lo hemos colocado en esta posición. Por lo tanto, si este ángulo es 90 grados, aquí vuelve a quedar 90 grados, porque es el mismo ángulo. Este ángulo de 20 caería en esta posición que está aquí, 20 grados. Y este ángulo de 70 caería en esta posición, que sería 70 grados. Fíjense, lo que he hecho es sencillamente el triángulo, rotarlo para esta posición. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Se me ha formado y vamos a retirar esta línea para que la vean del cuadrado. A retirar esta línea del cuadrado, que en este caso ya no me va a interesar, vamos a ver qué pasaría en este ejercicio. Este ángulo mide 20 grados y este vale 25. Por lo tanto, la suma de estos dos ángulos nos daría 45 grados. Ya tengo entonces que ese ángulo vale 45 grados, que es la suma de 20 más 25. ¿Qué es lo que tengo entonces? Bueno, tengo aquí varios triángulos. Este ángulo vale 45, este vale 45 también. Es decir, este triángulo y aquí este punto, que era en este caso el punto E, a rotarlo quedaría aquí. Vamos a colocarlo. Y vamos a llamarlo E'. Entonces, en el triángulo AE'F, en este triángulo que está aquí, conozco sus tres ángulos interiores. Miren, 45, 70 y 65. Y verdad, la suma de los tres daría 180 grados. Es correcto. Vamos a ver qué similitud hay entre este triángulo y este triángulo que está aquí. O sea, queremos comparar. Y voy a hacer la figura aparte a mano alzada, porque es la idea lo que queremos llevar. Vamos a tomar aquí los dos triángulos en común. Y vamos a ver qué es lo que pasa en esos dos triángulos. ¿Cuáles son los triángulos? El E', F, A, o sea que es el triángulo. Miren aquí, E', F, A, y el que está en azul, que sería, A igual, aquí quedaría F igual, y aquí quedaría E', que sería el punto E. Bien, mirenlo aquí. A, F, E. Este triángulo y el triángulo AE'F. ¿Qué pasa en estos dos triángulos? Este ángulo que está en este triángulo, en AE'F, mide 45. O sea, este ángulo mide 45 grados. Este ángulo también mide 45 grados. Es decir, este ángulo en A también tiene una amplitud de 45 grados. Ya tengo que en estos dos triángulos tengo la amplitud de un ángulo igual, 45 grados. Pero ¿qué va a pasar? Cuando usted rotó este triángulo hacia aquí, el lado AE se rotó a AE'. Es decir, que AE, este triángulo, este lado que está aquí, se transformó en AE'. Quiere decir que el lado AE es igual al lado AE', porque lo que hice fue rotarlo, son iguales. Vamos a marcarlo. Este lado es igual a este lado. Y yo pregunto, ¿quién es AF? AF es un lado, pero es un lado que pertenece al triángulo AE'F
y pertenece al triángulo AFB, AFE, que es decir, este lado que está aquí corresponde a los dos triángulos, que es decir, que es un lado común. AF, míralo aquí, AF está tanto en este triángulo como en este triángulo, que es decir, que es el mismo. Entonces, ¿qué tengo en estos dos triángulos? Tengo que este lado es igual a este lado es igual a este lado, y este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, tengo en la congruencia de triángulos un criterio. Tengo que en estos triángulos tiene dos lados iguales y el ángulo comprendido entre los dos triángulos. Por lo tanto, puedo asegurar que el triángulo A'F es igual, o sea, congruente con el triángulo AEF. ¿Por qué estos dos triángulos son iguales? Este triángulo que está aquí, este triángulo que está aquí y este triángulo que está aquí. ¿Por qué son iguales? Porque tienen dos lados y el ángulo comprendido igual. Y si los triángulos son congruentes o iguales, entonces la medida de sus tres lados son iguales y la amplitud de sus tres ángulos también son iguales. Entonces, en este triángulo que está aquí, ¿cuánto mide en E'? 70 grados. Este mide 70 grados. Este mide 45. Y en el triángulo que está aquí, AEF, el ángulo que está en F, sería la X, que está aquí. Pero el ángulo que está en F vale 65. Este vale 65. Y si este vale 65, este que está aquí también vale 65. ¿Por qué razón? Porque si los triángulos son congruentes, entonces se cumple que todo es igual. O sea, los ángulos son iguales y los triángulos son iguales. Por lo tanto, 45 es 45, 65 es 65, entonces el ángulo X tiene que ser igual al que me queda, que es 70 grados. Es decir, que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Por lo tanto, este ángulo X va a tener la misma medida, la amplitud, que el ángulo que está en E'. Y con esto hemos podido resolver el problema del cálculo de un ángulo en una figura. Este ejercicio es un poquito complicado. Hemos trabajado con propiedades de los cuadrados, propiedades de los triángulos y la congruencia de dos triángulos. Con esto espero les haya servido para sus estudios. Like y suscríbanse.